Hola, soy Gerard, el profesor de psicometría de la UOC, de la Academia Statistics para la segunda PEC. Antes de empezar el curso como tal, os quería comentar un par de aspectos sobre el funcionamiento del mismo. En primer término, indicaros que toda la docencia es online, mediante clases grabadas, como esta que estáis visualizando, y clases en directo. Las clases grabadas tendrán toda la información teórica y práctica necesaria para poder resolver bien la PEC. Y luego, en la clase en directo, comentaremos todas vuestras dudas acerca del temario de clase, de los módulos, del dossier, de lo que sea, cualquier ejercicio, y nos centraremos en el comentario de un modelo de PEC muy similar al que tendréis que realizar este mismo año, ¿de acuerdo? Además de ello, indicaros también que el mismo día del inicio del curso creamos un grupo de WhatsApp formado por todos los alumnos y por el profesor, en este caso yo mismo. Ahí podréis preguntarme todas vuestras dudas acerca del temario, acerca del funcionamiento del curso, lo que queráis. Cualquier duda la podréis comentar por ahí. Y además de ello también indicaros que o por correo postal o por el mismo grupo de WhatsApp os enviaremos un PDF o un dossier con toda la información, ya que es fundamental que dispongáis de él, ya que todo el tiempo iremos haciendo referencia a páginas que se encuentran en el mismo dossier, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es primordial disponer del dossier para ir siguiendo e ir rellenando aquellos espacios en blanco que veréis durante el dossier. Y ya para finalizar, indicaros que la tercera clase consiste básicamente, serán 3 clases, la tercera de ellas consistirá en analizar y entender y aprender cómo funciona el programa informático HASP. Y miraremos, mediante ejercicios parecidos a los que me encontraré posteriormente en la PEC, cómo utilizamos y cómo se lleva a término este programa informático. Una vez dicho esto, empezamos ya con la teoría. Primeras 2 clases, clase 1 y clase 2, básicamente serán conceptuales, teóricas, con algún ejercicio práctico, numérico. No os preocupéis, estos ejercicios numéricos prácticos no son muy recurrentes en la PEC, pero me sirven para entender bien lo que me pueden llegar a preguntar. Por lo tanto, en algún momento plantearemos ejercicios numéricos para entender mejor el concepto. Y luego ya en la tercera clase lo que haremos será solucionar y comentar la información de ejercicios mediante el programa informático. Una vez dicho esto, empezamos ya con el temario como tal. En la clase de hoy empezaremos a estudiar uno de los 2 conceptos más importantes dentro de la psicometría. Si sabemos un poco del concepto de psicometría, hay 2 aspectos básicos que debemos conocer bien. Son la fiabilidad y la validez. Hoy nos centraremos en la fiabilidad, pero antes de adentrarnos en este concepto, quiero que conozcamos un poco la idea de fiabilidad y validez. Pondré un ejemplo cualquiera, no dentro del mundo de la psicología, para que sea aún más visual, ¿de acuerdo? Por ejemplo, imaginaos que yo tengo una báscula y quiero pesarme. Mi peso real, yo lo conozco ya, ¿de acuerdo? Esto en psicología no será lo recurrente, pero aquí os digo que yo conozco mi peso real. Mi peso real es 90 kilos, ¿de acuerdo? Y cojo una báscula y me peso en la báscula. Me peso y peso 70,1. Vuelvo a pesarme otra vez, al momento, y peso 70,3. Y así, progresivamente, me voy pesando diferentes veces. Y estos son los pesos que voy obteniendo, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, con esta información en los pesos y conociendo mi peso real, ¿qué diríamos sobre el instrumento de medida? El instrumento en este caso correspondería a la báscula. ¿La báscula sería fiable? ¿Sería válida? ¿No sería fiable? ¿No sería válida? Para ello voy a intentar explicar de forma muy sencilla, luego haremos estudios más complejos y definiciones más congruentes, pero para entender el concepto básico os voy a plantear un concepto muy básico para definir fiabilidad y validez. Cuando estudiemos la fiabilidad, que repito, luego explicaré la definición, corresponde que a medida que voy repitiendo el proceso de medida, las puntuaciones sean equivalentes, sean constantes. Es decir, si yo hago una báscula y siempre que me peso lo mismo, quiere decir que en este caso el instrumento sería fiable. Si nos fijamos aquí en los pesos, vemos si realmente eso no es fiable. Y es válido cuando realmente el instrumento esté midiendo aquello que realmente queremos medir, ¿de acuerdo? En este caso en concreto, diríamos que el instrumento es fiable porque los resultados entre ellos son muy parecidos. Puede haber unas mínimas diferencias como las hay, pero son como máximo de 400 gramos en este caso, diferencias ínfimas,
En cambio, el instrumento no está midiendo aquello que realmente quiero medir, que es mi peso, ya que mi peso es 90 kilos y esta báscula no está llegando a pesar esta información, ¿de acuerdo? Por lo tanto, con este instrumento diríamos que es fiable y evidentemente no es válido. En esta asignatura estudiaremos ambos conceptos, pero en la clase de hoy me centraré en la idea de fiabilidad. Claro, cuando hablo de la fiabilidad quiere decir que repitamos el proceso de medida y las puntuaciones siempre sean equivalentes entre ellas. ¿Qué ocurre? Que una báscula me puedo pesar pues, 10 veces seguidas, 20 seguidas, las que quiera, ¿verdad? En cambio, ¿cuál es el instrumento por excelencia dentro de la psicometría? Como bien conocemos, es el test. ¿Y el test lo puedo repetir 20 veces seguidas? Pues no, por diferentes motivos. Por ejemplo, imaginaos un test, por ejemplo, para saber vuestro dominio, vuestro conocimiento de la asignatura de psicometría. Si yo os hago un examen ahora y el mismo examen os lo hago dentro de media hora, seguramente podríais mirar las respuestas, podríais responder diferente a algunas alternativas. Por lo tanto, las puntuaciones serían cambiantes, pero no debido al instrumento de medida, sino debido a que va cambiando la información que nosotros vamos respondiendo. Por lo tanto, ¿qué quiero decir? Que esta idea de repetir el proceso de medida infinitas veces no será plausible, no será factible muchas veces en psicometría. Por ese motivo, buscaremos otros métodos e estrategias para poder estudiar la fiabilidad. Si un poco habéis mirado algo de psicometría, os sonará, por ejemplo, la estabilidad temporal, las formas paralelas o formas equivalentes, la consistencia interna, diferentes métodos que tendremos para estudiar la fiabilidad. Entonces, en primer término, explicaré en términos conceptuales teóricos qué es la fiabilidad y luego, posteriormente, estudiaremos cómo realmente estudiamos en la vida real la fiabilidad. Porque, repito, en psicometría generalmente será inviable, con los instrumentos que disponemos, repetir el proceso de medida infinitas veces o muchas veces, ¿de acuerdo? Una vez dicho esto, voy a introducir ya el concepto de fiabilidad desde un punto de vista más teórico, más conceptual. Vayamos, por favor, a la página 5 del dossier, en la parte superior. ¿Qué es la fiabilidad? La fiabilidad corresponde básicamente a la ausencia del error estándar de medida, ¿de acuerdo? Ausencia del error estándar de medida. ¿Qué quiere decir básicamente eso? Quiere decir que la fiabilidad es cuando las puntuaciones al repetir el proceso de medida son constantes y o estables, ¿de acuerdo? Cuando hay estabilidad, hay una consistencia en las puntuaciones obtenidas. Es decir, básicamente, si una persona pudiese responder el test infinitas veces seguidas sin recordar las preguntas o los ítems que ha ido indicando en el test, es decir, si yo hago el test, lo hago al cabo de 5 minutos sin recordar las preguntas que habían, o los ítems mejor dicho, vuelvo a hacerlo sin recordar los ítems así progresivamente, en ese caso lo que estemos estudiando es que haya equivalencia, que haya una consistencia entre las puntuaciones obtenidas. Si siempre tuviésemos la misma puntuación o muy parecida, podríamos indicar que el test es fiable. Repito, en la vida real ya veremos que es inviable prácticamente. Nunca podré estudiar el test infinitas veces y muchas veces no lo puede hacer ni 2 ni 3 veces, ¿de acuerdo? Y seguidamente tenemos la siguiente información que os plantean. Si hay mucha variabilidad en los resultados, es decir, si yo hago un test, por ejemplo, imaginaos, un test de inteligencia, hago el test y obtengo un 120, vuelvo a hacerlo y obtengo un 80, vuelvo a hacerlo un 140, vuelvo a hacerlo un 90. Si hay mucha variabilidad, evidentemente quiere decir que los valores obtenidos son imprecisos y por lo tanto son muy poco fiables. El resultado obtenido sería poco fiable, lo que indicaría que el instrumento no sería un instrumento con un alto grado de fiabilidad. Básicamente no indicaremos si el instrumento sí es o no es fiable, indicaremos el grado de fiabilidad que tiene el instrumento, ¿de acuerdo? Para estudiarlo, básicamente, ¿cómo lo analizaremos? A partir de 2 indicadores. Básicamente trabajaremos siempre con el coeficiente de fiabilidad, pero también debemos conocer otro indicador muy importante, que es el error estándar de medida. El error estándar de medida, que es lo que antes comentaba de la ausencia de error estándar de medida, es un indicador que generalmente no se podrá calcular.
Haremos una estimación, luego lo explicaré, pero no se podrá calcular directamente, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto proviene de la teoría clásica de los test. Si recordamos, tenemos esta fórmula. X es igual a V más E, donde X es la puntuación obtenida en el test. La V es la puntuación real del sujeto. Claro, cuando hablábamos, por ejemplo, del peso que te os comentaba, yo puedo saber mi peso real a veces. Y a partir de ahí coger una báscula y analizar si la báscula mide realmente mi peso. Pero si yo mido mi inteligencia, a veces no dispongo de ningún instrumento para medirla. Por lo tanto, la puntuación verdadera generalmente no la podremos descubrir, pero conceptualmente, teóricamente, se plantea así la teoría clásica de los test. Repito, la X es la puntuación obtenida, la puntuación que obtengo en el test. La V es la puntuación verdadera y la E es el error de medida. ¿De acuerdo? Ya veremos la siguiente información en este caso, donde el error y la puntuación verdadera no podremos conocerlo. Es decir, yo no sabré nunca cuál es la puntuación verdadera del sujeto, como tampoco sabré su error, ¿de acuerdo? Lo que sabré es su puntuación obtenida. Imaginaos, por ejemplo, me lo invento, que yo tengo un conocimiento de psicometría para el examen de un 8 y la puntuación, como un examen genérico, fluctúa de 0 a 10. Imaginaos que saco en el examen un 9. Si saco en el examen un 9, ¿qué quiere decir? Que el error sería 1, ya que la verdadera más el error sería la puntuación obtenida. Este 1, evidentemente, es una puntuación, un punto adicional, que puede venir provocado por cualquier concepto que esté influyendo, cualquier idea que esté influyendo en mi puntuación, ¿de acuerdo? Si la puntuación fuese un 6, ¿qué ocurriría? Que el error sería de -2, y así progresivamente. Entonces, ¿cómo es la información correspondiente a la fiabilidad? Para estudiar la fiabilidad, básicamente, lo que me importará y lo que puedo estudiar es el error estándar de medida. El error estándar de medida es sinónimo de error típico de medida. El error estándar o error típico de medida corresponde básicamente a la desviación estándar del error. Es la desviación típica o desviación estándar, que son sinónimos del error. Importante, hago un inciso y ahora continúo esta información. Hago un inciso para indicaros cómo voy a representar la desviación estándar. La voy a representar con sigma. Importante, si recordamos de técnicas de análisis de datos cuantitativos, planteamos diferente los datos de la población, que se planteaban con letras griegas, y los de la muestra, que se planteaban con letras latinas, ¿de acuerdo? La población se denominaban parámetros y en la muestra se denominaban estadísticos. Por ejemplo, sigma o S hacía referencia a la desviación típica. Sigma era la desviación típica de la población y la varianza se escribía con sigma cuadrado o S cuadrado. Sigma cuadrado era la varianza de la población. En cambio, si hablamos de la muestra, lo planteábamos con S o S cuadrado. Realmente en psicometría me es indistinto realmente si lo planteo con datos poblacionales o muestrales. No será importante como sí lo era en la asignatura anterior, pero sí que es cierto que generalmente nos lo plantean con letras griegas. Por ese motivo yo lo plantearé ahora con letras griegas, ¿de acuerdo? Es decir, cuando hable de la desviación del error, pondré sigma del error, ¿de acuerdo? Plantearé esta información. Esto será la desviación del error. Entonces, lo que se indicaba anteriormente es que el error estándar de medida o el error típico de medida, que son sinónimos, corresponde a la desviación típica de los errores. Entonces, ¿por qué os digo esto? Porque la puntuación verdadera y el error no los conoceremos nunca, pero la puntuación verdadera es estable. Si yo tengo una inteligencia de 120, la inteligencia será siempre igual. Luego puede ser que en el test obtenga más o menos, pero mi puntuación verdadera sería siempre 120. Entonces, imaginaos que en el examen de psicometría, que os comentaba anteriormente, mi puntuación real es 8, ¿de acuerdo? Si mi puntuación real es 8, 8, 8, 8 y así progresivamente, claro, imaginaos, por ejemplo, que el error estándar siempre fuese 1. Si siempre es 1 el error estándar, ¿qué ocurriría? Que la puntuación obtenida sería siempre 9, por lo tanto. En este caso, ¿qué ocurriría? Que la desviación del error sería 0.
Me es indistinto cuánto valga el error, 1, 15, 20 o 0, me da igual. Lo que me importa no es el valor del error, sino la desviación de los errores, si hay mucha dispersión o poca variabilidad. ¿Por qué motivo? Porque como la puntuación verdadera es invariable, siempre será 8, si el error es el mismo, sea muy elevado o muy pequeño, ¿qué ocurrirá? Que la puntuación obtenida será siempre la misma. Y si la puntuación obtenida es siempre la misma, ¿qué querrá decir? Por favor, que evidentemente el test será fiable. Por lo tanto, para estudiar la información de la fiabilidad del test, una alternativa es estudiar el error estándar o el error típico de medida. Cuanto más cercano sea a 0, es sintomático de que es más fiable. Pero hay un problema con este indicador, que es un indicador que, si recordamos, por favor, tanto la desviación de la muestra como la de la población, tanto la desviación de la muestra como la de la población, si recordamos, fluctuaban entre 0 e infinito. Por lo tanto, si la desviación estándar fuese, en vez de 0, fuese 0,8, ¿qué quiere decir? ¿Que es muy fiable o poco fiable? No puedo saberlo, porque depende de la variable, el límite será 8 millones, será 3, será 4 o será 0,8. Claro, si el máximo de la varianza, de la desviación es 0,8 y esto es 0,8, sería que habría mucha variabilidad, por lo tanto, sería muy poco fiable. ¿Qué os quiero decir con ello, por favor? Que en el supuesto que la desviación estándar sea 0, sí que será sintomático de que realmente es muy fiable. Pero cuando sea distinto de 0, no podré comprobar la fiabilidad, ya que muchas veces no dispongo del posible máximo, ya que puede tender hasta infinito, ¿de acuerdo? Tiende la desviación estándar hasta infinito. Por lo tanto, este indicador nunca será el más recomendable. Generalmente trabajaremos más bien con el coeficiente de correlación de Pearson. Este es el indicador, el coeficiente de fiabilid'ad que se calcula a partir del coeficiente de correlación de Pearson entre el test y el mismo test. Eso es una R. R, X, X'. Estoy mirando la correlación del test con el mismo. Esta información se denomina coeficiente de fiabilidad. Este coeficiente de fiabilidad se calcula de muchas formas distintas y luego lo explicaré, pero desde un punto de vista conceptual se calcula de esta forma: la varianza de la puntuación verdadera entre la varianza de la puntuación obtenida. Así es como calcularemos el coeficiente de fiabilidad desde un punto de vista conceptual teórico. ¿Por qué os digo? Porque así como nunca conoceré la varianza verdadera, el valor verdadero, tampoco conoceré el valor del error. Por lo tanto, la desviación del error nunca la podremos calcular realmente. Podré hacer aproximaciones, estimaciones, pero el valor real de la desviación estándar o típica del error nunca podré saberlo. Y lo mismo ocurrirá con las varianzas verdadera y la varianza obtenida. Son valores que tampoco sabremos nunca calcular. La obtenida sí, pero la verdadera no. ¿Por qué? Por lo siguiente, mirad. A partir de la fórmula que he planteado de la teoría clásica de los test, podemos realizar también esta información, que la varianza obtenida es igual a la varianza verdadera más la varianza del error. Mirad esta fórmula. Evidentemente, si no conozco la puntuación verdadera, no puedo saber las varianzas verdaderas. Este valor no podremos saberlo. Y lo mismo ocurre con la varianza de error. Si no conozco los errores, que será inviable pensar en todos ellos, esta información tampoco la conoceremos. Por lo tanto, únicamente dispondremos de la varianza del test. A partir de esta información, esta fórmula es solamente teórica conceptual, solamente. Es lo que decía anteriormente. A partir de la página 7 tendréis ya los cálculos reales, cómo se calcula la vida real, pero 5 y 6 es solo introducción conceptual de la fiabilidad. Igualmente, lo que quiero que veáis es esto, por favor. Si el objetivo cuando hago el error estándar de medida o el error típico de medida es que la desviación del error sea 0, el objetivo es que la desviación del error sea 0. Y si recordamos, la varianza corresponde a la desviación al cuadrado. 0 al cuadrado es 0. El objetivo, básicamente, para que la fiabilidad sea máxima, es que este valor sea 0. ¿Y cuándo será 0 este valor, por favor? Pues evidentemente, os lo comentaba anteriormente, las varianzas fluctúan de 0 hacia infinito. Nunca pueden ser negativas las varianzas. Por lo tanto, si este número
por ejemplo, me lo invento, fuese 15, yo obtengo en un test la varianza en un test es de 15, este valor más este deben sumar 15. Si este es 0, este valdría 15. En el supuesto que la varianza de error sea 0, la varianza obtenida y la varianza verdadera deberían ser iguales. Y en ese caso, ¿qué ocurriría con el coeficiente de fiabilidad? Que sería 15 entre 15, que esto corresponde a 1. Este es el valor máximo del coeficiente de fiabilidad. El mínimo, ¿cuándo se daría? Cuando esto fuese 15, es decir, cuando la varianza de error fuese igual a la obtenida y la varianza verdadera fuese 0. Aquí el coeficiente de fiabilidad sería 0 entre 15, que sería 0. Evidentemente, cuanto más se acerque a 1 el coeficiente de fiabilidad, nos indicará mayor fiabilidad del test, ¿de acuerdo? Cuanto menor sea el valor, es decir, cuanto más se acerque a 0, menor fiabilidad nos indicará el test. Para ello, básicamente, conceptualmente se explica a partir de esta relación, de la relación entre la varianza obtenida, la verdadera y la varianza de error. Pero repito, como esta nunca la conoceremos, realmente no se podrá realizar el cálculo. Es solamente teórico, ¿de acuerdo a esta idea? Igualmente, imaginaos que esto fuese 10, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y esto fuese 2. Si tenemos que la varianza obtenida es 10 y la de error es 2, la verdadera sería 8. A partir de aquí, ¿cómo se calcularía el coeficiente de fiabilidad? La correlación entre test y test sería 8 entre 10, que es 0,8. E importantísimo, ¿cómo se interpreta esta información? Si yo tengo un coeficiente de fiabilidad que es 0,8, quiere decir que el 80% de la varianza obtenida, de la variabilidad del test, viene explicado por la varianza verdadera. El 80% de la variabilidad del test viene explicado por la variabilidad o la varianza verdadera. Y la parte restante, en este caso un 20%, vendría explicado por la varianza del error. Claro, en el hecho, para que todo el mundo lo vea bien, si hablamos de un examen, por ejemplo, esto es la variabilidad del test. El hecho que Juan saque un 8, María un 3, yo un 5 y así progresivamente comporta una variabilidad en las notas. Estas diferencias en las notas pueden venir provocadas por la verdadera puntuación, porque realmente María sepa más que Juan y Juan menos que yo, o pueden venir provocadas por el error, por cualquier tipo de error que esté influenciando. ¿El objetivo cuál es? Que toda la parte posible de la varianza obtenida venga explicada por la varianza verdadera. Cuanto más se explique, bienvenido sea, porque indicará mayor fiabilidad del test. Entonces, lo que quiero que veáis es que el error estándar de medida, al fluctuar de 0 hacia infinito, es mucho más complejo de analizar. Por lo tanto, generalmente no trabajaremos con este indicador. Siempre trabajaremos con el coeficiente de fiabilidad, o prácticamente siempre, ya que es un indicador que fluctúa entre 0 y 1, cuanto más cerca a 1 más fiable, cuanto menos cerca a 1 menos fiable. Y lo que os decía anteriormente, que nos indica el porcentaje de la variabilidad del test que viene explicado por la varianza verdadera. Esta es la información que disponéis en la página 5 hasta la parte inferior, donde pone coeficiente de fiabilidad versus índice de fiabilidad. Eso lo explicaré ahora mismo, pero quería que entendiéramos este concepto para luego, posteriormente, entender mejor qué significan los valores obtenidos en los cálculos reales en la vida real. Antes de ver esta parte, indicaros también el concepto de índice de fiabilidad. Así como el coeficiente de fiabilidad corresponde a relacionar el test con el mismo, el índice de fiabilidad corresponde a relacionar el test con la puntuación verdadera. Este cálculo no se podrá realizar, pero lo planteamos muy sencillo. Este cálculo corresponderá básicamente a la raíz del coeficiente de fiabilidad. Importante, si os fijáis, aquí estoy poniendo Rxx. Lo pongo así porque generalmente luego lo planteáis de esta forma. Pero, como antes os decía también, al hablar de la población se puede plantear Rxx o ρxx, ya que ρ hace referencia a la población y Rxx hace referencia a la muestra. Me es indistinto que habléis de la población o de la muestra. Se puede plantear con letra griega, ρ,
o con letra latina. Generalmente vosotros lo calculáis siempre con letra latina, pero que muchas veces si lo veis así, no os preocupéis. Esto es el coeficiente de fiabilidad de la población, pero que se calculará de la misma forma. Realmente, si hablásemos de la muestra, sería con la varianza muestral, pero es que es lo que decía anteriormente, no hacen hincapié y no diferencian esta información. Siempre que planteemos la información de RXX, podrían plantearme ROXX. Y os digo esto porque lo mismo ocurre con el índice de fiabilidad, que índice de fiabilidad también se puede plantear con ROX sube, la correlación del test con la puntuación verdadera es igual a la raíz del coeficiente de fiabilidad. Por lo tanto, si hacemos la raíz de la varianza al cuadrado entre la varianza al cuadrado, obtendríamos la desviación de la puntuación verdadera entre la desviación de la obtenida. Así es como calcularíamos el índice de fiabilidad. Índice de fiabilidad solamente nos pueden preguntar y poco más, ¿de acuerdo? Una vez visto esto, vamos a interpretar los valores del coeficiente de fiabilidad. Os he dicho que fluctúa entre 0 y 1. Lo tenéis en la página 6, parte superior, esto si os fijáis. Página 6, parte superior, os pone interpretación de los coeficientes. Primer punto, indicaos que fluctúa entre 0 y 1. Segundo punto, generalmente es recomendable que el coeficiente de fiabilidad tenga un valor superior a 0,7. Es lo recomendable, ¿de acuerdo? Mayor a 0,7. Pero siempre podemos trabajar con los criterios de Nunnally, ¿de acuerdo? Nunnally básicamente planteaba lo siguiente. Planteaba que cuando realizábamos, son con dos N's y dos L's, ¿de acuerdo? ¿Qué planteaba? Que según el tipo de test que estemos trabajando, requerimos un coeficiente de fiabilidad u otro. Planteaban básicamente que a partir de 0,7 era recomendable para fases iniciales de la investigación. Si era ya investigación básica, un poco más trabajada y más importante que la anterior, recomendaban 0,8. Y si era para realizar diagnósticos, por ejemplo, o aspectos más importantes, recomendaba que la fiabilidad fuese 0,9. Esto es lo que planteaba Nunnally, pero en términos genéricos es aceptable trabajar generalmente a partir de 0,7, 0,8, ¿de acuerdo? Una vez visto esto, tenéis aquí en la parte inferior o central de la página 6 los diferentes tipos de errores que se pueden medir en los constructos, ¿de acuerdo? En primer término, tenemos el error de medida. El error de medida corresponde a esta E de aquí. Por lo tanto, si este es el error de medida, ¿cómo se puede calcular? El error de medida, mirad, correspondería a la puntuación obtenida menos la verdadera. Así obtendríamos el error de medida. Importante, a partir de este concepto obtenemos la desviación del error, que esto es lo que denominamos error típico de medida. La desviación típica del error corresponde básicamente al error típico de medida. Luego tenemos el error de estimación de la puntuación verdadera, es decir, cuando comparamos la puntuación real, verdadera, con la predicción de la puntuación real a partir de un modelo de regresión. Yo puedo tener la puntuación verdadera y también estudiar la puntuación verdadera que podríamos llegar a predecir a partir de un modelo de regresión lineal. Esta diferencia corresponde básicamente al error de estimación de la puntuación verdadera. Seguidamente tenemos error de sustitución, ¿de acuerdo? Esto es cuando trabajemos con formas paralelas. Antes lo he un poco comentado, ahora lo comentaré con tranquilidad, pero básicamente tendremos tres métodos o tres estrategias para estudiar la fiabilidad. Básicamente dispondremos de la información correspondiente a estadía temporal y equivalencia, que son test equivalente o test paralelos. Cuando tengamos formas paralelas, test equivalentes o test paralelos, el error de sustitución básicamente corresponderá a las diferencias que habrá entre la puntuación en un test y respecto a su test paralelo, las diferencias entre un test y un test paralelo. Para que veáis la idea de test paralelo, claro, imaginaos por ejemplo que yo os hago este año un examen en psicometría. Este examen que hagáis este año, sinceramente la gente que obtenga mejor nota en este examen debería ser la misma gente que obtuviese la mejor nota si os planteo el examen de hace un año. Entonces el examen del año 2020 y el examen año 2021 son dos exámenes paralelos.
¿Por qué? Porque la gente que obtenga mejor en una puntuación debe ser la misma que obtenga también mejor puntuación en la otra. Por lo tanto, en ese caso serían dos test paralelos. De ahí que las diferencias entre ambos test se denominen error de sustitución. Y por último, error de predicción. Imaginaos, por favor, que yo os planteo el examen del año 2021, ¿de acuerdo? Ya que tenemos el examen del año 2020. Entonces, el error de predicción correspondería a la puntuación obtenida en el año 2021 menos la estimación del año 2021 a partir de la puntuación en el 2020. Es decir, a partir de esta puntuación haríamos una estimación, intentaría estimar qué es lo que espero que obtenga esta persona y la diferencia entre la puntuación real y la predicción a partir del test paralelo es lo que denominamos error de predicción. Una vez visto esto, ahora sí ya nos adentramos en los diferentes métodos reales, lo que realmente me interesa en mayor medida, para calcular la fiabilidad. Esto es lo que me importa en mayor medida, ¿de acuerdo? Tendremos tres tipos de formas para estudiar la fiabilidad. Y será bastante curioso porque para estudiar la fiabilidad hemos dicho que lo idóneo era repetir el proceso infinitas veces y ver si al repetir el proceso infinitas veces las puntuaciones eran equivalentes, eran consistentes. Ya veréis que haremos todo lo contrario. Haciendo una vez el test podremos estudiar la fiabilidad del mismo, ¿de acuerdo? Para ello tenemos tres estrategias o tres métodos para estimar la fiabilidad. En primer método miraremos la estabilidad temporal. La estabilidad temporal la estudiaremos mediante el test-retest, ¿de acuerdo? Empezamos por esto, el test-retest. Esta es la idea más simple que puedo encontrar para estudiar la fiabilidad. No es que sea la más incongruente, es la que originalmente se planteó y actualmente aún se acostumbra a utilizar. Aunque ya veréis que la más recurrente siempre será la consistencia interna, ¿ya de acuerdo? Pero aún así, test-retest. ¿En qué consiste esta información, básicamente? Si la idea original era realizar el test infinitas veces, al ver que no puedo realizarlo, ¿qué trabajaremos? Con el mismo test planteado en dos momentos diferentes. Haré el test ahora y hago el test cuando transcurre un tiempo suficiente para que la persona no recuerde el test, ¿de acuerdo? Entonces, el test hará las funciones de un test paralelo en sí mismo. El mismo test hará la función de test paralelo en sí mismo, ¿de acuerdo? Entonces, repito, se aplica el mismo test a los mismos individuos en distintos momentos. Esta es la idea del test-retest, ¿de acuerdo? En este caso, importante, y si os fijáis el segundo punto, nos dice, el tiempo que deja pasar es muy relativo. Claro, hay que vigilar mucho eso. Si dejamos pasar muy poco tiempo entre la primera aplicación y la segunda aplicación, ¿qué puede ocurrir? Que la persona recuerde las respuestas o los ítems que estaban planteados en el primer test y esto influya en las respuestas en el segundo. Por lo tanto, lo ideal sería que pase un tiempo suficiente como para que la persona no recordase los ítems del test o no estuviese influido por el aprendizaje al realizar este test, ¿de acuerdo? Pero también hay que tener muy en cuenta que si dejamos mucho tiempo, ¿qué ocurriría? Que dependiendo qué constructo esté estudiando, puede haber cambiado la condición del sujeto. Si transcurren 2 meses, depende, repito, de lo que esté hablando, puede ser que haya cambiado su condición. De ahí la dificultad del test-retest, porque no hay que dejar muy poco tiempo, pero tampoco demasiado. Esto básicamente ya veremos luego que dependerá también del tipo de constructos que esté trabajando. Claro, si yo hablo, por ejemplo, de la inteligencia, que la inteligencia es más estable con el paso del tiempo, podré dejar más o menos tiempo. Luego habrá test que no podremos plantearnos. Por ejemplo, imaginaos un examen de la universidad. Claro, en la universidad tenéis examen un martes, seguramente ese martes lo sabéis muy bien. Al cabo de una semana, a lo mejor también. Pero si hago el examen al cabo de 2 meses, recordaréis la mitad de la mitad. Entonces, las puntuaciones serán muy distintas, no por falta de fiabilidad, sino porque la condición de los individuos habría cambiado. Por lo tanto, no es un método muy adecuado, además requiere de trabajar con los mismos sujetos en 2 momentos diferentes y siempre complica un poco más la información. Aunque repito, si es posible realizarlo, no está de más tener esa información. Además, si os fijáis, en el tercer punto os dicen interpretación, fiabilidad, test-retest. Básicamente lo que haré será estudiar la correlación. Lo plantearé con la correlación de la primera aplicación y la segunda. Así estudiaremos la información correspondiente al coeficiente de fiabilidad, ¿de acuerdo? Mirando la correlación de Pearson entre ambos test. Esta correlación
como bien sabemos, se interpretará con lo que antes indicábamos del coeficiente de fiabilidad. Cuanto más acerque a 1, más fiable sería el test, ¿de acuerdo? Y luego os dice, para hacer una buena discusión de la fiabilidad de retest, además de tener en cuenta la correlación, hay que tener en cuenta dos aspectos. El tiempo transcurrido, porque os decía que si transcurre muy poco tiempo, seguramente la persona recordará y eso puede influir negativamente en la fiabilidad, o también al contrario, que mucho tiempo es también negativo. Y en segundo término, el tipo de constructo. Según el tipo de constructo, hay que tener en cuenta si han podido cambiarse las condiciones de los sujetos o si es más o menos importante la posibilidad de recordar los ítems. En un test, por ejemplo, de depresión, a lo mejor que yo recuerde ítems influye en menor medida que en un examen de la universidad, que recordar los ítems puede ser totalmente condicionante en la nota definitiva del examen. Una vez dicho esto, tenemos la idea del TR-test, pero hay otro método que también es recurrente, que es la información correspondiente a partir de la equivalencia. La equivalencia se acostumbra a hacer con formas paralelas, o lo que es lo mismo, test equivalentes o test paralelos. Os ponía un ejemplo, el examen de este año y el examen del año pasado. En principio, ambos test son paralelos. La gente que obtiene mejor puntuación en un test debe ser la misma que tenga mejor en el otro, y así progresivamente debería haber relación en las puntuaciones entre ambos tests. Para que dos test se consideren equivalentes o paralelos, deberían tener más o menos el mismo número de ítems y el mismo grado de dificultad de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? En general es complicado realizar test equivalentes. Entonces, dependiendo de qué tipo de constructo estemos trabajando, será más factible o menos disponer de ellos. Si disponemos de dos test equivalentes, es una buena forma de estudiar la fiabilidad hacer este método. Si no los disponemos, no nos liaremos a crear un test equivalente para poder realizar este método para estudiar la fiabilidad. Ya que estamos, comentar, y aquí os lo pone en el primer punto, que para evitar el efecto orden, a veces se plantea el contrabalanceo. ¿Qué es el efecto orden? Imagina que tengo dos tests. Pongo test 1 y el test 2, ¿de acuerdo? Entonces, para estudiar la fiabilidad, básicamente en este caso, lo que haremos será estudiar la correlación entre ambos test, ¿de acuerdo? Pero antes de ello, lo que quiero que veáis es lo siguiente. Imaginaos, por favor, que todo el mundo hace primero el test 1 y luego hace el test 2. En una misma tarde hacéis ambos test. Puede ser que mucha gente se canse y el segundo test lo haga peor debido al cansancio, que haya gente que no se canse o gente que aprenda y que el segundo test lo haga mejor debido al aprendizaje. Pueden influir muchos aspectos. Estos aspectos influirían negativamente en mi información, ya que yo quiero estudiar la fiabilidad, si las puntuaciones son equiparables, no si alguien mejora por recordar o empeora por cansancio. Por lo tanto, para que el efecto orden no influya, el hecho de hacer primero un test y luego otro no influya, ¿qué hacemos? Se hace el método de contrabalanceo o diseño contrabalanceado. ¿Eso qué consiste básicamente? Consiste en, de forma totalmente azarosa, que cada individuo tenga un orden distinto para realizar los distintos tests. Es decir, si yo hago primero el 1 y luego el 2, otra persona hará primero el 2 y luego el 1, otra el 2, el 1, otra 1 y 2. De esta forma, el efecto orden no influirá, ya que la gente que se cansa o que aprende puede ser que haga primero uno o el otro, ¿de acuerdo? Entonces no influirá tan negativamente. Igualmente, para estudiar la fiabilidad, estudiaremos la correlación entre ambos tests, la correlación entre la forma 1 y la forma 2 paralela. Para estudiarlo, básicamente, indicar que una correlación elevada, cercana a 1, evidentemente, será sintomático de mucha fiabilidad y cercana a 0, poca fiabilidad. Para estudiarlo se puede trabajar, como siempre, con el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson. Aquí disponéis del cálculo del coeficiente de fiabilidad. Lo tenéis en la página 7, parte central inferior. Este cálculo no os lo van a plantear, pero bueno, aquí tenéis por si acaso, de acuerdo, con toda la información correspondiente para realizar el cálculo del coeficiente de fiabilidad. Y lo que repito que es curioso es lo siguiente, que estos son dos métodos para estudiarlo, pero básicamente, al fin y al cabo, lo más recurrente para estudiar la fiabilidad será la consistencia interna. Y en la consistencia interna, muy importante, el test lo aplicaremos una sola vez. Es decir, para estudiar la fiabilidad, que consiste en repetir el proceso de medida y mirar si las puntuaciones son equivalentes o no lo son, lo trabajaremos haciendo una sola vez. ¿Y cómo lo haremos?
de la siguiente forma, bajo el concepto de que, si por ejemplo, para que lo veáis, de acuerdo a todo el mundo, en un examen de matemáticas, imaginaos un examen de matemáticas que está formado por 10 ítems, ítem 1, 2, 3, 4, hasta el ítem 10, ¿de acuerdo? En principio y en final, todos los ítems de un test tienen que hacer referencia al constructo que estamos estudiando. Es decir, todos los ítems tienen que hacer referencia a las matemáticas, ¿de acuerdo? Entonces, si yo y 3 personas más, somos 4 personas que somos las que más sabemos de matemáticas y hay otras 5 que son las que menos saben de matemáticas, ¿qué esperaríamos? Que si en el ítem 1 estas 4 obtienen mejor puntuación que estas, en el ítem 2 ocurriese lo mismo, y en el 3 también, y en el 4 también, y así progresivamente. Lo que esperaríamos es que en cada uno de los ítems la relación fuese la misma. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora trabajaremos con los ítems como si fuesen mini test, entre comillas, ¿de acuerdo? Antes de eso miraremos las dos mitades, pero quiero que veáis que al fin y al cabo todos los ítems del test deben hacer referencia al mismo constructo y por lo tanto los individuos que respondan mejor el ítem 1 también deberían ser los mismos que respondan mejor el ítem 2 y también el 3 y así progresivamente cada uno de los ítems. Eso no quiere decir que si yo respondo bien el 1 y María el 2 mal, siempre uno será bien y uno mal. No, pero la gente que obtenga mejor puntuación es la que debería ir obteniendo siempre mejor puntuación en cada uno de los ítems. Una vez dicho esto, en consistencia interna miraremos dos aspectos, las dos mitades y luego también miraremos la información correspondiente a la covariación entre ítems, ¿de acuerdo? Miraremos dos mitades y la covariación entre ítems. Dos mitades, lo dice la palabra, consistirá en lo siguiente. Si tenemos, por ejemplo, 10 ítems, dividir 5 ítems y 5 ítems. Haremos dos mitades y miraremos las puntuaciones de los sujetos en estos 5 ítems y las puntuaciones de los sujetos en estos otros 5 ítems. ¿Qué conseguiremos de esta forma? Conseguiremos disponer de dos tests paralelos al fin y al cabo. Si yo tengo un test formado por 10 ítems y divido al azar 5 ítems y 5 ítems, ¿qué ocurrirá? Que tendré dos tests formados cada uno de ellos por 5 ítems. De esta forma podremos comparar las puntuaciones entre ambas mitades. Si las puntuaciones entre ambas mitades son equiparables, querrá decir que por lo tanto habrá una alta fiabilidad, ya que todos los ítems del test me están explicando lo mismo. Para dividir ambas partes, lo más recurrente es realizar pares e impares. Se pueden hacer otras alternativas. Podría acoger hasta el ítem 5 y luego a partir del 5. Pero según esta división, los primeros y luego los segundos, puede ocurrir que realmente la persona esté más cansada cada vez o aprenda el tipo de ítems y eso mejore o perjudique la nota. Para que ello influya, generalmente se cogen ítems pares e ítems impares y analizamos la información y la correlación entre ambas mitades, entre la mitad de los ítems pares y la mitad de los ítems impares. Igualmente, cuando estudiemos esta información, estudiaremos la correlación entre ambas mitades. Por ejemplo, pongo pares e impares, ¿de acuerdo? Esta correlación entre pares e impares no corresponderá directamente a la fiabilidad, porque muy importante, el test original tenía 10 ítems en este caso, por ejemplo. Cuando trabajemos con las dos mitades, cada una de las dos mitades estará formada solamente por la mitad de ítems, aquí 5 y aquí 5. ¿Qué ocurre? Que si lo sabemos, y esto lo veremos en la próxima clase, cuando la longitud del test es importantísimo para la fiabilidad. Cuantos más ítems tiene un test, más fiable será un test. Por lo tanto, la información que tengamos aquí no puede hacer referencia nunca a la fiabilidad. Se deberá corregir. Y la corregiremos mediante la corrección de Spearman-Brown, ¿de acuerdo? La corrección de Spearman-Brown nos servirá para encontrar la fiabilidad y consiste en coger el coeficiente de correlación de las dos mitades, pares e impares, y multiplicarla por 2 entre 1 más el coeficiente de correlación de las dos mitades. Así es como realmente calcularemos el coeficiente de fiabilidad mediante la corrección de la correlación de Spearman-Brown, ¿de acuerdo? Esto lo tenéis en la parte inferior de la página 7. Así sí que estudiaríamos con esta fórmula la fiabilidad del test mediante la división de dos mitades. Para que todo el mundo lo vea, por favor, si os fijáis en el ejemplo 1 que está en la parte inferior,
disponemos de 6 ítems. Y mirad las puntuaciones de cada sujeto. El sujeto 1 ha sacado un 1, un 1, 1, 2, 1 y 3, y así progresivamente. Entonces, ¿qué hacemos? Mirad, dividimos las puntuaciones de los impares y de los pares. Mirad, por favor, el sujeto 1. El sujeto 1, en el ítem 1, 3 y 5, e ítems 2, 4 y 6. El sujeto 1, en los ítems impares, ha sacado un 1, un 1 y un 1, es decir, en total 3 puntos, ¿de acuerdo? Y el sujeto 1, en el 2, en el 4 y en el 6, ha sacado 1 y 2, 3 y 3, 6. En total 6 puntos. Si os fijáis, tenemos la puntuación de los ítems impares y de los pares. Esto que he tenido para el primer sujeto, lo haría para cada uno de ellos. Para los sujetos que tenemos, para cada uno de ellos, miraríamos la información de los impares y de los pares. Y luego miraríamos la correlación. Aquí nos la dan. Mirad, la correlación de Pearson, que es R sub I, corresponde básicamente a 0,546. 0,546 corresponde al coeficiente de correlación de Pearson. Con este coeficiente trabajaremos ya la fiabilidad del test, que ahora sí puedo buscarla, que sería en este caso lo siguiente: 2 multiplicado por 0,546 entre 1 más 0,546. Así es como calcularíamos el coeficiente de fiabilidad. Si este fuese mayor a 0,7, ya diríamos que el grado de fiabilidad es suficiente, ¿de acuerdo? A partir de aquí, si miramos por favor en la página siguiente, en la página 8, ejemplo 2, me dice, si dividimos dos mitades, ¿de acuerdo? Dice, me dice, en función de ítems pares e impares, ¿cuál sería el valor del coeficiente de fiabilidad calculado con la corrección de Spearman-Brown? Me dice si dividimos dos mitades en función de pares e impares. Entonces, si os fijáis, nos ponen aquí distintas divisiones. Dividiendo mitad A, que sean ítems 1, 2 y 3, y segunda mitad 4, 5 y 6, y al lado la correlación. Tenemos aquí un conjunto de posibles mitades, pero la pregunta, de forma clara y evidente, me habla ítems impares y pares. Tengo que buscar en algún caso de ellos donde dispongamos de ítems impares y pares. Es decir, dispongamos del 1, 3, 5 y 2, 4, 6. Si miráis los datos, solamente disponéis de ítems pares e impares en la última fila, fijaos, ¿de acuerdo? Donde la mitad A son los pares, el 2, el 4 y el 6, y la mitad B serían los impares, el 1, el 3 y el 5, donde la correlación de estas dos mitades sería 0,546, que es equivalente al anterior, y así es como calcularíamos el coeficiente de fiabilidad. Con esta información es como lo obtendríamos. Generalmente lo más recurrente cuando trabajemos con dos mitades es la corrección de Spearman-Brown, pero tenemos dos fórmulas más que a veces en alguna PEC han preguntado y por eso aquí está indicado también, ¿de acuerdo? Que son la fórmula de Rulon, básicamente, y la propuesta por Goodman y Flanagan, ¿de acuerdo? Vamos a plantear primero la de Rulon. Básicamente, repito, generalmente, lo más recurrente es hacer las dos mitades como he planteado, ¿de acuerdo? La corrección de Spearman-Brown. El problema correspondiente a la corrección de Spearman-Brown, que debemos buscar la correlación de Pearson, y es un poco largo. Se haría con la misma fórmula que teníamos en la página 7 para formas paralelas, sería igual, pero en vez de x1 y x2, donde pone x1 pondríamos la primera mitad, por ejemplo, los pares, y x2 los impares. Me es igual. Así es como haríamos la información para encontrar el coeficiente de correlación de Pearson de las dos mitades. Es bastante largo realizarlo. Por eso, a veces es más cómodo en algún caso realizar la fórmula de Rulon, que tenemos en la página 8, ¿de acuerdo? La fórmula de Rulon, básicamente, corresponderá a lo siguiente. Para calcularlo, el coeficiente de fiabilidad haría la siguiente información. Mirad, tendríamos en primer término siempre lo mismo, 1 menos la varianza de las diferencias entre la varianza del test. Importante, el numerador que pone varianza de las diferencias corresponde básicamente a la variabilidad, a la varianza de las diferencias entre las puntuaciones de los sujetos en ambas mitades. Para que lo veamos, en el caso de la página 7, mirad, tenemos sujeto 1, sujeto 2 y así progresivamente.
En primer término, tenemos que la diferencia corresponde básicamente, en este caso, a, si hago impares menos pares, a menos 3. En el número 2 tenemos 8 menos 9, menos 1. El siguiente, 11 menos 10, 1. ¿Lo vemos todo el mundo? Estoy en la tabla de la página 7, parte inferior, por favor, que tenemos información de impares y de pares, y estoy haciendo las diferencias. La diferencia entre la puntuación de impares menos pares. El sujeto 4 sería 9 menos 12, menos 3. El 5 sería 15 menos 9, 6. Y así obtendríamos la información correspondiente a las diferencias. Una vez tuviésemos diferencias, buscaríamos la varianza de las diferencias, ¿de acuerdo? Recordad que para buscar la varianza hacemos siempre lo mismo. Planteamos el sumatorio de cada uno de los valores, en este caso, cada una de las diferencias, planteo aquí en este caso, pongo D para que nadie se despiste, cada una de las diferencias, estoy haciendo la varianza de diferencias, menos la media de las diferencias, tendríamos que hacer la media al cuadrado entre n menos 1. Así es como buscaríamos la varianza de las diferencias. Para hacer las varianzas de la puntuación obtenida, tendría que coger la puntuación obtenida, que en el caso de la página 7, parte inferior son los totales, el 9, 17, 21 y así progresivamente, y hacer el sumatorio de cada uno de los valores menos la media de la puntuación total al cuadrado entre n menos 1. Así obtendríamos la varianza de las diferencias, la total, y obtendríamos el coeficiente de fiabilidad. Como podemos comprobar, bastante más rápido que trabajar con el coeficiente de fiabilidad en el supuesto que tuviésemos que calcular toda la información. Una vez visto esto, tenemos también otro indicador importante, que es el indicador que tenemos en la página 8, parte central, de Goodman y Flanagan, ¿de acuerdo? Esta fórmula es equivalente, os dará lo mismo que la fórmula de Rouland, ¿de acuerdo? Pero en este caso trabajamos a partir de las varianzas de los ítems pares e impares, ¿de acuerdo? Es lo mismo que he hecho anteriormente, pero aún un poco más sencillo, sería un poco más rápido de realizar, ¿de acuerdo? Para calcular la información de Goodman y Flanagan haría lo siguiente. Bueno, lo pongo aquí un segundo. Goodman y Flanagan, ¿de acuerdo? Planteo lo siguiente, plantearíamos que el coeficiente de fiabilidad del test correspondería a 2 multiplicado por 1 menos. Y aquí planteamos la varianza de la parte par más la varianza de la parte impar entre la varianza del test. Claro, aquí es más sencillo aún. Aquí no tendría que buscar las diferencias. Directamente tendríamos la información correspondiente a los pares, a los impares y al total. Entonces haríamos la varianza de esta información, la de esta y la de esta. Haríamos las tres varianzas. No requeriríamos calcular la diferencia entre impares y impares. Así es como haríamos la información. Es lo mismo como se calcula, ¿de acuerdo? Sería la misma, completamente misma información. Así es como resolveríamos este ejemplo. Así resolvemos este ejemplo. Yo recomiendo, por favor, que practiquéis estas dos fórmulas, tanto la de Rouland como la de Goodman y Flanagan, con el ejercicio de la página 7, parte inferior. Con el 7 parte inferior, realizar estos cálculos, ¿de acuerdo? En la próxima clase empezaremos viendo esta información. Haremos los cálculos estos para que todo el mundo lo vea bien, pero solamente mirar la información de las diferencias y calcular esto, y aquí de los pares y de los impares, ¿de acuerdo? No creo que tengáis muchas dificultades a analizar esta información. Una vez visto esto, y ya para acabar la clase de hoy, estudiaremos la información correspondiente a la consistencia interna, ¿de acuerdo? Para estudiar la consistencia interna, el indicador más recurrente y el que trabajaremos en mayor medida corresponderá al alfa de Cronbach, que será mediante la covarianza de los ítems. Os lo decía anteriormente, que ahora trabajaremos con cada ítem como si fuese un mini test. En el caso anterior, cuando trabajábamos con las dos mitades, hemos ido mirando la información por dos mitades. Hemos partido el test en una mitad y otra mitad. Ahora no haremos esto. Cuando hablamos de la covarianza de los ítems, lo que haremos será básicamente que cada ítem haga las funciones de un test. Si tenemos 10 ítems, tendríamos 10 tests y compararemos las relaciones entre cada posible pareja. Lo haremos con las covarianzas.
La definición que tenéis aquí en la página 8 que pone coeficiente alfa de Cronbach, el coeficiente alfa de Cronbach, que es el más recurrente que trabajaremos en esta información, lo que hace básicamente es analizar las covarianzas entre todas las posibles parejas de ítems. Analiza las covarianzas entre todas las posibles parejas de ítems, donde cada ítem hará la función de un test, ¿de acuerdo? Para calcular el alfa haremos lo siguiente, siempre planteo lo mismo, ¿de acuerdo? N entre n-1, donde n hace referencia al número de ítems, todo ello multiplicado por 1 menos el sumatorio de las varianzas de todos los ítems entre la varianza del test. Esta es la fórmula, repito, n hace referencia al número de ítems. Aquí sumamos las varianzas de todos los ítems y esta correspondería a la varianza del test. Así obtendremos alfa. Evidentemente es también un indicador, un coeficiente de fiabilidad. Con él estudiaremos también la fiabilidad. Ya veréis también, que esto lo vemos en la próxima clase, que cuando trabajemos con ítems dicotómicos son lo que son sí o no, 0 o 1, cierto o falso, ¿de acuerdo? Ítems binarios o dicotómicos. Cuando trabajemos con ítems binarios o dicotómicos, en vez de alfa podremos trabajar con Q de Richardson 20 o Q de Richardson 21. Las formas serán muy parecidas. Este indicador es una posibilidad que tenemos para hacerlo aún más sencillo cuando dispongamos de ítems dicotómicos, ¿de acuerdo? Pero básicamente nos aportará la misma información que el alfa, solamente que es más rápido y más cómodo de realizar. Ahora trabajaremos con el alfa de Cronbach. Mirad, por favor, la información que tenemos en la página 9, ejemplo 3, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, si os fijáis, 4 ítems. Por lo tanto, para calcular el alfa haríamos lo siguiente. 4 ítems entre 4 menos 1, 3, ¿de acuerdo? Y todo ello lo multiplicaríamos por 1 menos el sumatorio de las varianzas de todos los ítems. En este caso, las varianzas las tenemos en la parte inferior, 3,17, 5,38, esto corresponde a las varianzas. Entonces tenemos 3,17 más 5,38 más 4,04 más 2,68. Todo esto correspondería a las varianzas de los ítems y esto lo dividimos entre la varianza total del test, que sería aquí 40,18. Así todo ello se puede en este caso plantear la información y lo que nos diese correspondería al coeficiente alfa de Cronbach. Importante, os lo comentaba, en el supuesto que los ítems fuesen dicotómicos, se podría haber planteado Q de Richardson. En este ejemplo, en el ejemplo 3, los ítems no son dicotómicos. Si os fijáis, el ítem 1, entonces sacar un 7, un 5, un 3, no son dicotómicos. En cambio, en el ejemplo 4, como podemos comprobar, los ítems sí que serían dicotómicos. Tenemos un 0, 1, 0, 1, solo ceros y unos. Por lo tanto, ahí hablaríamos de ítems dicotómicos y podríamos trabajar con Q de Richardson, ¿de acuerdo? Una vez dicho esto, trabajaremos ahora mismo otro indicador que cada vez lo utilizamos en mayor medida y ya veremos cómo también trabajaremos con él mediante el HASP, el programa informático que veremos en la tercera clase. Para ello, por favor, id a la página 9, parte central más o menos, donde hablamos del coeficiente omega de McDonald. Básicamente, como bien sabemos, el coeficiente que generalmente se acostumbra a trabajar es el alfa de Cronbach, ¿verdad? Pero ya veréis, por favor, que hay otro indicador que es adecuado cuando no se cumplen ciertos supuestos para poder llevar a término el alfa de Cronbach. Como podéis ver, por favor, en esta misma página 9, dice que para plantear alfa de Cronbach se deben cumplir básicamente 3 supuestos. El primer supuesto, que los ítems deben medir un solo rasgo, es decir, que debemos hablar de un test unidimensional. O si los ítems midiesen más de un rasgo, que estos estuviesen altamente, fuertemente correlacionados. En segundo término, los ítems deben ser paralelos, es decir, equivalentes, es decir, que estos ítems permiten medir la variable latente con una similar precisión.
En primer término hemos hablado de la unidimensionalidad y en segundo término hemos hecho referencia a que los ítems deben ser paralelos. Y en tercer término, los errores deben ser independientes. Debe haber independencia de los errores, no debe haber correlación entre ellos. Estos tres supuestos es para poder plantear el alfa de Cronbach. Pero ¿qué ocurre? Que si alguno de los supuestos no se cumpliese, alfa de Cronbach no sería el mejor indicador, como tampoco lo serían entonces los Q de Richardson 20 y 21 asociados o muy relacionados con el alfa de Cronbach. Entonces, lo que tendríamos que plantear seguidamente sería otro indicador, que sería, en este caso, como podemos ver, el coeficiente omega de McDonald. ¿Por qué? Porque si no se cumpliese alguno de los supuestos, habría una subestimación de la fiabilidad, como podemos ver en esta misma página 9, y por lo tanto no sería adecuado trabajar con el alfa de Cronbach. Entonces, cuando trabajemos básicamente con el coeficiente omega de McDonald, cambiarán algunos conceptos y cambiará la fórmula obtenida, pero conceptualmente el valor que obtengamos será muy parecido y se interpretará de la misma forma que alfa de Cronbach. Básicamente vamos a mirar un seguido de características correspondientes al coeficiente omega. Tenéis, si os fijáis, 5 puntos negrizos. El primero, muy importante. El coeficiente omega se basa en las cargas factoriales de un análisis factorial. Se basa en las cargas factoriales del análisis factorial. Importante, las cargas factoriales las estudiaremos ya en la siguiente PEC, cuando hablemos de la validez. Básicamente, carga factorial es sinónimo de saturación factorial. Y lo que me indica la carga factorial es la relación existente, la correlación entre el ítem y la variable latente, ¿de acuerdo? Básicamente, esta relación existente entre el ítem y la variable latente es lo que entenderemos por la carga factorial, como podéis ver en el segundo punto, ¿de acuerdo? A partir de aquí tenemos el tercer punto, donde nos indica que el cuadrado de la suma de las cargas factoriales es una estimación de la varianza verdadera, ¿de acuerdo? Es decir, la variabilidad de los ítems a causa de la variable latente. Repito, y luego lo comentaré bien para explicar de forma adecuada la fórmula, que el cuadrado de las sumas de las cargas factoriales es una estimación de la varianza verdadera. Importante, si tenemos 10 ítems, dispondremos de 10 cargas factoriales, pues estudiaremos la relación existente entre cada ítem respecto a la variable latente. En cuarto término, el coeficiente omega también fluctúa entre 0 y 1 y evidentemente cuanto más se acerque a 1 es indicativo de un grado mayor de fiabilidad, es decir, más grande será la proporción de la varianza de la puntuación del test que es explicada por la variable latente, ¿de acuerdo? Y del mismo modo que ocurría cuando trabajábamos con alfa de Cronbach, existen distintas fórmulas para calcular el coeficiente omega. Repito que básicamente, como trabajaremos con el programa informático, lo miraremos con ello, pero aún así no está de más plantear la información correspondiente a omega, ¿de acuerdo? ¿Cómo se planteará? Se puede plantear de distintas formas, aunque la general que nos plantearemos será siempre a partir de la varianza verdadera entre la varianza del test, ¿de acuerdo? Así es como plantearíamos la información, varianza verdadera entre varianza del test. Se puede plantear también a partir de las sigmas, ¿de acuerdo? Esto cuando estamos trabajando con la información de población. No me importa hacer referencia a la muestra o la población. Lo que sí que me importa es que hemos dicho que la varianza verdadera correspondía a los cuadrados de las cargas factoriales. Y la carga factorial básicamente se escribe con este símbolo, ¿de acuerdo? Este símbolo, lambda, corresponderá a la carga factorial. Entonces plantearemos todas las cargas factoriales, desde i igual a 1 hasta n correspondiente al número de ítems. Entonces la varianza verdadera será el sumatorio de todas las cargas factoriales, todas ellas, elevado todo esto sumatorio al cuadrado.
Sumaremos cada una de las cargas factoriales y todo se eleva en este caso al cuadrado, entre la varianza obtenida, que básicamente corresponderá a la varianza del test. Así es como plantearíamos esta información. Esto es conceptual y trabajaremos generalmente con esta información, ¿de acuerdo? Pero, muy importante, si trabajásemos con cargas factoriales, que repito, veremos con más tranquilidad en temas siguientes, se podría plantear así también en omega, ¿de acuerdo? Podríamos plantear omega como, y plantearíamos en este caso, el sumatorio de cada una de las cargas factoriales, todo ello elevado al cuadrado, entre el sumatorio de cada una de las cargas factoriales al cuadrado más 1 menos, es decir, planteamos aquí en este caso para hacerlo bien, menos el sumatorio de 1 menos cada una de las cargas al cuadrado. Importante, aquí lo que hacíamos era sumar todas las cargas factoriales y todas ellas al cuadrado. Aquí no, aquí haríamos 1 menos la carga factorial al cuadrado y sumaríamos todas, ¿de acuerdo? No me importa en exceso, pero para que lo veáis. Si tenemos un ejemplo con 3 ítems, ¿de acuerdo? Y la correlación existente con la variable latente es 0,66, 0,83 y 0,72. Esto es el ítem 1, el ítem 2 y el 3. Y son las correlaciones con la variable latente, es decir, haría referencia a esto a las cargas factoriales. Si tenemos que hacer este valor de aquí, que es este de aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué haríamos? 0,66 más 0,83 más 0,72, todo ello al cuadrado, ¿de acuerdo? La varianza del test ya sabemos cómo se busca. Pero si planteásemos esta otra fórmula, esto sería lo que he comentado, esto lo he comentado, pero para buscar esta información haríamos 1 menos 0,66 al cuadrado más 1 menos 0,83 al cuadrado, todo ello más 1 menos 0,72 al cuadrado. Así es como tendríamos ese valor, ¿de acuerdo? Esto básicamente corresponde al coeficiente omega. Repito, es recurrente cuando no se cumplen los 3 supuestos que he indicado, que no haya independencia de errores y o que tampoco haya unidimensionalidad y o que los ítems no sean equivalentes. En ese caso, más que trabajar con alfa, trabajaríamos en ese caso mediante omega, ¿de acuerdo? Entonces, añadimos aquí este último indicador que ya veremos que lo trabajaremos también con la información correspondiente al programa informático. Con esto sí ya lo dejamos por hoy. En la siguiente clase empezaremos con los ejercicios numéricos y miraremos toda la información restante. Repito lo que decía al principio de la clase, que si ya veis que es algo bastante teórico lo que estemos trabajando, bastante práctico la siguiente clase lo que trabajemos, no os preocupéis, porque me sirve para entender mejor los conceptos teóricos y la aplicación del programa informático que veremos en la última clase. Lo dejamos por aquí hoy y cualquier duda o consulta podéis preguntármela siempre por el grupo de WhatsApp. Mucha suerte.